Ahora bien, ¿cuáles son los regímenes totalitarios de extrema derecha? Bueno, primeramente está, por ejemplo, el de Italia. Está el de España. Está el de Japón. Y está evidentemente el de Alemania. Son estos: Italia, España, Japón y Alemania de extrema derecha. ¿Qué características tenían? A diferencia del de extrema izquierda, el comunismo de extrema izquierda, que aquí entra la milicia, pero también el uso de la razón de justamente el siglo de las luces se basa no en cuestionar, no en criticar a la revolución industrial, este expansionismo de la revolución industrial, sino en retomarla, en cuestionar no a la revolución industrial, sino a los viejos gobiernos, al líder que fue ineficiente para llevar a cabo sus funciones, para gobernar de manera adecuada, etcétera. Eso es lo que se cuestiona. Entonces, en el caso de Italia, por ejemplo, se da lo que viene siendo el fascismo con Mussolini. Y bueno, Mussolini en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, a diferencia de Stalin, que era un revolucionario, que fue un revolucionario en la Primera Guerra Mundial, por la Revolución Rusa que vivió, en Italia, Mussolini fue un espía británico. Y curiosamente, después, en la Segunda Guerra Mundial, lucha en el bando opuesto con justamente Inglaterra, principalmente, porque también hay una peculiaridad de estos, de los regímenes totalitarios de extrema derecha. Descontento. Descontento del cómo llegaron a los acuerdos al término de la Primera Guerra Mundial. En el caso de Mussolini, cuestiona los acuerdos que justamente se dan principalmente con los ingleses. Y para él, los ingleses no cumplen. Italia, pretende, porque también hay otra cuestión aquí. Los regímenes totalitarios tienen esta idea de unificar, de regresar a los antiguos imperios. En el caso de Italia, pretende unificar lo que era el antiguo imperio romano. Y de hecho, cuando Mussolini toma el poder justamente mediante
un golpe de Estado mediante se dan marchas, huelgas, y Mussolini toma el poder en 1922 y se hace llamar Dus. Esta palabra es dictador. El significado de esta palabra es dictador. Mussolini era un dictador. Ahora bien, España muchas veces se le conoce como el fascismo español o el franquismo, porque justamente Francisco Franco toma el mando. Él era un coronel. Este coronel fue justamente porque recuerden que España tiene una peculiaridad. Vive este proceso, la Guerra Civil Española, que se da en los años 1936, es decir, en el periodo entre guerras, a 1939, justamente cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Por eso es coronel. Franco lucha en esta Guerra Civil Española. Él se considera un autoritario. Y de hecho así es nombrado cuando toma el poder justamente en este año. En el caso de Japón, se da el famoso estatismo con Hirohito, que en 1926 toma el poder. Antes de él está su padre, que curiosamente su padre fue un emperador y un samurái. Esta parte de su samurái es de una dinastía. Hirohito, de hecho, se considera parte de la realeza. Era un emperador. También hay que considerar que tiene la idea del imperio. El imperio, durante el periodo entre guerras en Japón, se está forjando. Y también hay que considerar que tiene un triunfo en la Primera Guerra. Aquí tiene dos, de hecho. Se da la guerra ruso-japonesa en 1904 y 1905. Aquí se muestra un conflicto ya entre Rusia y Japón. Pero también por otro lado tiene una guerra mucho más antigua, que es la primera guerra sino-japonesa, que se da en 1894 y 1895. Ahora bien, no nada más es el conflicto con Rusia y China. Esta importancia de China durante el periodo entre guerras, durante la crisis del 29, Estados Unidos acuerda
llega a muchos acuerdos con lo que viene siendo China. Y por otro lado, Japón está resentido con Estados Unidos porque la crisis del 29 al país que más le pega es a Japón. Japón sufre hambruna, sufre pobreza, sufre desempleo, etc. Y por eso cuestionan al gobierno ineficaz, al viejo gobierno. ¿Ok? Está Alemania como régimen totalitario de extrema derecha. Por cierto, Mussolini es el que trae este término totalitario. También tiene la idea de unificar el antiguo imperio austrohúngaro. Pero esta idea de unificación, Hitler la retoma de Otto von Bismarck. Recuerden, aquí pasa algo muy curioso con lo que viene siendo el Reich alemán, que de hecho esta idea es de Otto Bismarck. Imperio, unificar el imperio austrohúngaro. Y aquí se tiene que Otto von Bismarck da el primero y el segundo Reich alemán, queda en el poder como Führer justamente, y Adolfo Hitler retoma esta idea de Otto von Bismarck en el Tercer Reich. Primero, él es canciller, pero también es ex militar de la Primera Guerra Mundial y en 1933 se convierte en Führer. Aquí hay dos cuestiones importantes a considerar y el por qué quieren unificar el antiguo imperio austrohúngaro. La guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 les da el triunfo a Prusia, justamente con Otto von Bismarck. Y por otro lado, Alemania con Hitler cuestiona tratados de la Primera Guerra Mundial, principalmente el Tratado de Versalles, que tiene esta idea de que los alemanes son perdedores de la Primera Guerra Mundial. Imagínense esta idea para un ex combatiente de la Primera Guerra Mundial. Y como son perdedores, los culpan de que ellos comienzan la guerra. Por cierto, esto se llama nazismo. En Alemania se llama nazismo. Y cuestiona mediante Hitler, el pueblo alemán cuestiona este Tratado de Versalles y porque este Tratado de Versalles los hacen ver como responsables de la Primera Guerra Mundial, de iniciar la Primera Guerra Mundial, les quitan colonias y les exigen indemnizar a los países que quedaron en desastre. No sé si hasta aquí existe alguna duda. La pregunta: ¿qué aprendiste? ¿Qué te llevas?
Y para hacerlo más interesante, porque esta es una pregunta muy general, para darte el punto de participación activa en este espacio abierto con tu asesor virtual, tengo 2 preguntas. ¿De qué manera notas diferencias entre el uso de la razón en un régimen totalitario como viene siendo la URSS con Stalin y un régimen totalitario como lo viene siendo de extrema derecha en el caso de Alemania, Italia, Japón y España? Ve identificando las características del régimen totalitario mediante el uso de la razón y de los avances tecnocientíficos que tiene la URSS, para después en la Guerra Fría identificar esta ideología política con respecto a la ideología política que tiene Estados Unidos, que se muestra ya desde la crisis del 29. Eso te lo dejaría de tarea. No sé si existe alguna duda, comentario. De todas maneras, si ahorita no tienes dudas ni comentarios, házmelo saber si se quedan dudas y comentarios a la hora de realizar tus actividades en el foro Aprendiendo, en la mensajería de la plataforma y en mi correo institucional. Entonces, daría por finalizada esta sesión. Les deseo una excelente tarde-noche.